conocido como coro. Mientras que el resto de la pared, sus dos tercios posteriores, ahora sí va a recibir el nombre de ¿qué? Esclerótica. Ahora sí se va a denominar esclerótica. Entonces tenemos que la capa fibrosa, entonces va a ser compuesta por la córnea y por la esclerótica. Muy bien. Luego tenemos una capa mucho más interna a la fibrosa, que sería la capa vascular. Todos tenemos eso. Esta capa vascular igual va a tener unas estructuras particulares a nivel de lo que es un tercio anterior, mientras que en el tercio posterior va a tener igual la presencia de una capa de tejido conectivo laxo con abundantes vasos capilares y vasculares de nombre de capa vascular que discurren por el espesor de esta capa. Entonces, de igual forma que ya hemos visto en la capa fibrosa, esta capa vascular, por las características que presenta en el tercio anterior y en el tercio posterior, vamos a reconocer las siguientes estructuras. A nivel de lo que es el tercio anterior, vamos a encontrar el famoso iris, que no es nada más que un pliegue con un centro muscular liso que va a permitir precisamente este órgano que dilatarse o contraerse para que pueda ingresar más o menos luz. ¿Sí? Luego va a tener otra estructura, esta capa vascular conocida como procesos ciliares, de los cuales van a nacer, los que van a ser el ligamento suspensorio del cristal. ¿Sí? Además, en estos procesos ciliares es donde se produce precisamente el líquido que en este caso se drena hacia lo que va a ser el humor acuoso. ¿Sí? Y de igual forma va a haber una especie de desembocadura que mantiene el equilibrio, la presión dentro del cuerpo. ¿Sí? Entonces, estas dos estructuras muy particulares que serían el iris y los cuerpos ciliares no son nada más que modificaciones precisamente de esta capa vascular a nivel del tercio anterior del globo. Mientras que los dos tercios posteriores de esta capa vascular van a recibir el nombre de coroides. ¿No? Entonces esa es la famosa capa coroides. Por último, vamos a tener una capa interna formada por células nerviosas. Esa capa interna formada por células nerviosas, ahora sí, no está presente en el tercio anterior del globo ocular, no está presente en los dos tercios posteriores. Esa capa interna, entonces, que denominamos capa nerviosa, va a recibir el nombre de retina. Muy bien. Entonces, ahí tenemos las tres capas que forman la pared del globo ocular o el continente que rodea a los mismos. ¿Sí? Para destacar algo muy importante, esta zona donde la esclerótica se convierte en córnea, o si quieren, la córnea se convierte en esclerótica, o el límite entre la esclerótica y la córnea va a recibir un nombre especial, se conoce con el nombre de limbo. Muy bien. De igual forma, hay un lugar que marca un límite, fíjense, hasta aquí la coroides tiene retina, pero desde aquí para adelante ya no hay retina, de aquí igual. Hasta aquí la coroides está asociada o unida a la retina, pero de aquí para allá no tiene retina. Entonces hay una zona que marca un límite con presencia o ausencia de retina unida a la coroides. Este límite va a recibir el nombre de la hora sensata, que no es nada más que el límite hasta donde llega la retina que está unida a la capa conocida como coroides. Y entonces vamos a ver nosotros en qué lugar se encuentra precisamente esto. ¿Sí?
Y aquí, en la parte posterior, la retina va a dar lugar a lo que va a ser el nervio óptico, teniendo un lugar donde no hay presencia de estas células nerviosas, por eso mismo se lo conoce con el nombre de punto ciego. Muy bien, entonces vamos ahora a ver con detalle lo que son estas estructuras. Nos vamos a ir primero a esta zona. Vamos a ir al techo de la cavidad orbitaria para ver cómo está conformada su pared. Y si es verdad, tiene lo que nosotros habíamos mencionado. Ahí está. Entonces tenemos aquí la pared globular. Aunque eso no nos va a servir porque tenemos en su capa nerviosa desprendida. Vamos a ver en la parte inferior que tenemos una microvisibilidad. Perfecto. Entonces nos encontramos ahorita en este lugar. ¿Sí? Y estamos viendo de afuera hacia adentro la capa fibrosa, que en este caso va a recibir el nombre de esclerótica, la capa vascular, que sería la coroides, y la capa nerviosa, que sería la retina. ¿Sí? Entonces vemos a la capa esclerótica, que no es nada más que una capa gruesa conformada por tejido conectivo denso y regular, con presencia de gran cantidad de fibras de colágeno y algunos fibroblastos. Por dentro vamos a encontrar la capa conocida como coroides, o la túnica vascular, que recibe el nombre de coroides, y en este destaca bien la presencia de abundantes vasos sanguíneos. ¿Sí? Hay una capa muy delgada donde hay abundante cantidad de capilares sanguíneos, como estamos viendo, capilares. ¿Sí? Por eso algunos autores nombran a esta capa delgada que se encuentra justo en el límite donde se une a la retina, conocida como capa oriocapilar, por la abundante cantidad de capilares sanguíneos de medio diámetro que encontramos ahí. En su totalidad, todo el espesor de la coroides está conformada por tejido conectivo laxo, con presencia de fibras de colágeno, fibroblastos abundantes, vasos sanguíneos que atraviesan por su espesor, y vamos a ver también la presencia de células con pigmentos de melanina, que le dan esa particularidad de color café oscuro a esta capa cuando lo vemos a menor aumento. ¿Sí? Es por eso que algunos autores también llaman a este lugar donde encontramos abundante cantidad de células con pigmentos de melanina como la lámina o capa fusca de la coroides. Bien. Luego vamos a ver la retina. En la retina llama la atención. Vamos a ver si lo podemos ver todas sus capas. A nivel de lo que es la retina, vemos que está conformada por la presencia de células nerviosas, donde sus prolongaciones citoplasmáticas y axónicas y la alternancia con sus cuerpos celulares o somas nos van a dar las diferentes capas que conforman la retina. ¿Cuántas capas tenemos que ver en la retina? 10. 10, muy bien. Entonces, viendo de la parte externa hacia la parte interna, podemos reconocer precisamente estas 10 capas. Aquí tenemos una capa formada por células cúbicas con pigmento de melanina. Entonces, ahí tendremos a la primera capa. Luego vemos una capa donde tenemos prolongaciones citoplasmáticas de células. Ahorita vamos a reconocer por eso, que sería la capa 2. Luego vemos una especie de línea, fíjense, esbozada, como si hubiéramos agarrado un marcador de línea. Ahí tendremos entonces a la capa número 3. Una cuarta capa formada por gran cantidad de núcleos celulares. Se dice que estos núcleos son nada más que los núcleos celulares de estas células que aquí nos presentan sus
una quinta capa formada por un tejido de aspecto laxo, como si fuese un tejido conectivo laxo. Luego tenemos otra capa igual formada por un grupo de células sexta en este caso. Luego tenemos otra capa igual con aspecto de tejido conectivo laxo. Digamos aquí entonces la séptima. Luego tendríamos otra capa donde vemos núcleos de células de aspecto nervioso o neuronal, entonces células ganglionales, ¿no? Que estarían en este caso formando la capa número 2. Por debajo vemos ya prolongaciones axónicas de estas células, entonces ejes o cilindroejes que van uniéndose para ir formando lo que va a ser nervio óptico. Entonces tendríamos una capa de fibras nerviosas que sería la número 9. Y por último vemos una especie de capa formada igual por células planas que parece que forman un límite entre la retina y lo que va a ser el humor vítreo del globo ocular, ¿no? Que estaría entonces formando la capa número 10. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 capas que conforman el espesor de la célula. Cada una de estas capas tiene su nombre propio. Entonces tenemos a la primera capa, que hemos dicho que es una capa de células únicas con pigmentos de melanina y que por eso se le conoce como epitelio pigmentar. La capa número 2 está formada por, en este caso, prolongaciones citoplasmáticas, que es citoplasma de los cuerpos celulares de unas neuronas que tienen la capacidad de ser fotosensibles a la luz. Entonces, aquí tendríamos la famosa capa de conos y vastos. ¿Sí? Luego tenemos una línea biformada, entonces igual de prolongaciones citoplasmáticas celulares que forman una especie de línea que separa la capa de conos y bastones de la siguiente capa. Esta capa entonces la vamos a conocer como capa limitante. Si está más cerca, porción externa, entonces va a ser capa limitante externa. Por debajo nos encontramos los núcleos a diferentes niveles de estos conos y bastones. Es así que este conjunto de núcleos de los conos y bastones están en el aspecto como si fuesen granos o un aspecto de granos. De ahí que se llama esta capa entonces como capa granulosa. Pero vemos que hay otra capa granulosa que está todavía más inteligente que ahorita vamos a decir. De ahí entonces esta le vamos a llamar entonces capa granular o granulosa externa. Algunos textos, por la abundante cantidad de núcleos celulares también le llaman capa nuclear externa. Por debajo vamos a encontrar una capa igual formada por prolongaciones citoplasmáticas de estas células neuronales que dan el aspecto de como si fuese una estructura laxa. Y ahí que esta capa recibe el nombre de capa plexiforme. Pero vemos otra capa con estas mismas características que está localizada más internamente. Entonces, de ahí que esta capa la vamos a llamar capa plexiforme externa. Por debajo de esta vemos ahora sí otra capa del espectro granular con abundantes núcleos celulares correspondientes a los núcleos de las neuronas bipolares, a las neuronas horizontales y a las neuronas conocidas como células amacrinas. Entonces, aquí solamente nos destacan los núcleos de todo este grupo de células localizadas en esa capa. Como tiene ese aspecto de granos, entonces la vamos a llamar capa granular o granulosa. Ya habíamos visto que hay una externa, entonces a esta la vamos a denominar granulosa interna o nuclear interna. Por ahora vemos igual una capa donde no son nada más de las prolongaciones axónicas, dendríticas de estas células nerviosas y axónicas de estas otras células que habíamos mencionado, tanto conos y bastones como también de estas células amacrinas horizontales y las bipolares. Ese conjunto va a dar este aspecto medio laxo y de ahí que le vamos a llamar entonces capa plexiforme. Pero como ya había una externa, a esta la vamos a denominar placa plexiforme interna. Luego vemos una capa de células ganglionares, células nerviosas, y de ahí que esta es más fácil de nombrar, entonces capa ganglionar o de células ganglionares. Es otra capa donde los axones de estas células ganglionares se están uniendo para formar precisamente el nervio óptico, lo vamos a denominar entonces capa de fibras nerviosas. Y por último, esta capa de células planas que marca un límite entre toda la retina que lo separa del humor vítreo del globo ocular, la vamos a llamar como capa limitante. Ya habíamos mencionado una limitante que se encontraba en la parte externa. Entonces a esta la vamos a denominar capa limitante interna. ¿Sí? Esas son las 10 capas. No tienen que olvidar que va a ser pregunta de parcial de seguro que les va a hacer.
Ahora sí vamos a ver a detalle cada una